Tú sabes lo que es ver a tu mujer besarse con otro tío a escasos metros de tu hija, y que encima ella te mire como si tú fueras el intruso. Pues eso me pasó a mí hace menos de un mes, en un sitio tan normal como el cumpleaños de la vecina del tercero. El tipo era del grupo de padres del colegio, uno de esos tíos que siempre están en todas, con sus zapatillas blancas impolutas y su barba arregladita como si viviera en Instagram. Y yo, como un gilipollas, sujetando una bolsa de regalos y un pack de cervezas. A ver, te pongo en situación rápido. Sábado por la tarde, cumpleaños infantil en el parque comunitario de nuestra urbanización en las afueras de Sevilla. Hay colchonetas, globos, padres fingiendo que se llevan bien y niños gritando como si fueran ultras del Betis. Andrea, mi mujer, mi exmujer, ya veremos, fue con Claudia antes que yo porque yo tenía que pasar por el Carrefour a por unas cosas. Cuando llego, me cruzo con el imbécil el padre moderno, que me saluda como si fuéramos colegas. Me sonríe y me dice, tu chica está por ahí con los peques. Tu chica. Como si yo no supiera ni con quién he venido. Voy hacia la zona de las mesas, y desde lejos los veo. Ella está de espaldas, pero él no. Él está enfrente, hablando bajito, y de repente le aparta un mechón de pelo de la cara. No es un gesto casual. No es un gesto de amigos. Es íntimo, lento, de esos que solo se hacen si ya hay algo. Y ella, en vez de apartarse, se ríe. Una risa suave, jodidamente familiar. Esa risa que antes era mía. Y luego pasa lo que te he dicho, él se acerca, la besa. No un beso de película, no un escándalo, pero sí algo más que un roce. Y cuando se separan, ella me ve. Me ve. Y no hace nada. No se disculpa, no se aparta, no cambia de cara. Solo me mira. Como si no fuera gran cosa. Como si yo no existiera. No te imaginas lo que es eso. Que te borren con la mirada. Y lo peor es que Claudia, nuestra hija, estaba a escasos metros, jugando con una piñata. Yo no dije nada. No monté una escena. Me tragué el veneno, saludé a unos padres, dejé los regalos en la mesa como si no hubiera visto nada y me senté a ver cómo mi mundo se deshacía delante de mí, entre bolsas de chuches y niños disfrazados de dinosaurios. Ese fue el principio. O más bien, ese fue el final del principio. Porque a partir de ahí, todo empezó a caer por su propio peso. Pequeños detalles que antes no cuadraban de repente empezaron a tener sentido. Las risitas tontas con el móvil. Las escapadas al pilates. Las duchas a horas raras. Las preguntas sobre qué días yo iba a teletrabajar desde casa. No tuve que revisar su móvil. No hice de detective. No instalé cámaras ni seguimientos. No hizo falta. Porque lo que vi aquel día, con mis propios ojos, valía más que cualquier prueba. El gesto. La cercanía. La mirada. El silencio después. Pero no te creas que fui víctima callada. No. Me guardé todo eso, para devolvérselo con intereses. Porque si hay algo que aprendí, es que quien juega sucio, tiene que estar preparado para mancharse. Y eso fue solo el comienzo. Cuando volví a casa esa noche, no le dije ni una palabra. Ella llegó como si nada, con Claudia dormida en brazos, y me miró como quien mira al portero de la finca. Ni un hola, ni un cómo estás, ni una mínima señal de culpa. Entró al salón, dejó a la niña en el sofá, le quitó los zapatos, le arropó con esa manta gris que tanto le gusta, y se fue al baño. La oí cerrar la puerta y abrir el grifo. Yo me quedé de pie en la cocina, mirando fijamente la encimera, sin saber si tenía más ganas de gritar o de vomitar. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo respiré hondo, y decidí no actuar impulsivamente. Si ella me iba a tomar por tonto, yo iba a demostrarle que el tonto sabe callar,
pero no olvida. Y tampoco perdona. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con la tele encendida sin volumen, observando cómo cambiaban los canales en silencio. Ella nunca bajó a buscarme, y eso fue lo que más me dolió. Ni siquiera fingió interés. Era como si ya supiera que no hacía falta disimular. Como si estuviera todo tan cocido que el escándalo no valía el esfuerzo. Y yo, por primera vez, empecé a mirarla como una desconocida. Una mujer que sabe que está haciendo daño y, aún así, lo repite con calma, como quien fuma un cigarro sabiendo que le jode los pulmones, pero no le importa porque ya tiene los dientes manchados. Los días siguientes fueron una especie de rutina absurda. Nos cruzábamos en casa como compañeros de piso que apenas se toleran. Desayunábamos en silencio, cada uno con su móvil. Ella con el suyo pegado a la mano como si fuera un secreto nuclear. Yo, con una calma fingida, me dedicaba a observar. No hablaba más de lo necesario. Solo anotaba mentalmente cada detalle. Los horarios que no cuadraban, los perfumes que no eran los habituales, la ropa interior nueva que no se había comprado en años, los pequeños cambios en su cuerpo que antes eran míos y ahora parecían de alquiler. Empecé a fijarme en todo. No con paranoia, sino con precisión. Y cuanto más miraba, más claro lo tenía, no era un error puntual, no era un calentón, no era un despiste. Era algo más estructurado. Era otra vida, paralela, escondida en los huecos de la mía. Una tarde, mientras ella decía que iba al fisio, cosa que nunca había hecho antes, decidí seguirla. Nada de tecnología, ni apps, ni rastreos digitales. Me subí al coche y la seguí desde una distancia prudente. Ella iba tranquila, como quien no tiene nada que esconder, y eso fue lo que me confirmó que había algo. Porque cuando alguien miente, pero no teme ser descubierto, es que ya te ha dado por perdido. La vi aparcar en un barrio de esos que parecen de postal, cerca del centro. Bajó del coche con una mochila al hombro y unas gafas de sol ridículas. Caminó sin prisa, saludó a un portero con una sonrisa forzada y entró en un portal. Esperé. No por cobardía, sino por estrategia. Quería estar seguro. Quería verla salir, contar el tiempo exacto, analizarlo todo. Pasó 1 hora y media. Cuando salió, llevaba el pelo revuelto y la cara más relajada de lo normal. Se subió al coche y se fue. Yo me quedé parado, mirando ese edificio de fachada blanca y balcones pequeños. Bajé del coche, entré al portal y subí hasta el segundo piso. El nombre en el timbre decía Luis J. Martín. Me bastó con eso. El mismo nombre que escuché en el cumpleaños, el que me saludó como si yo no supiera nada. Ese hijo de puta tenía una placa en su puerta con el nombre completo, como si fuera un médico. Me guardé el dato y bajé sin tocar. No era el momento de entrar con un escándalo. Eso vendría después, cuando yo decidiera. No cuando ellos quisieran. Volví a casa y no dije nada. Ella tampoco. Fue una cena más, con Claudia preguntando por tonterías del colegio y nosotros fingiendo que todo iba bien. Pero por dentro, yo ya estaba en otra fase. Había pasado del dolor al cálculo. Del llanto al plan. Al día siguiente, me fui al trabajo más temprano de lo normal, solo para poder pasar por la oficina de un abogado que me habían recomendado hacía años, uno de esos tipos que no hacen preguntas estúpidas. Le conté lo que sabía, sin adornos ni dramas. Me escuchó en silencio, asintió, y me dijo lo que necesitaba escuchar, que mientras no tuviera pruebas contundentes, las cosas serían lentas y sucias. Le pregunté qué tipo de prueba era contundente, y él respondió sin parpadear: imágenes, testigos o confesión grabada. Nada de rumores. Nada de intuiciones. Me dejó claro que, para que todo fuera rápido y limpio, tenía que tener pruebas que no se pudieran negar.
Y yo, desde ese momento, supe que las iba a conseguir. A los 2 días, instalé una cámara en el coche. Otra en la entrada de casa, apuntando discretamente a la calle. Y una tercera en el salón, disimulada en una planta. No lo hice por celos. Lo hice porque necesitaba ganar. No podía permitir que me tratara como a un pelele. Si quería su nueva vida, que la tuviera, pero sin llevarse la mía por delante. Mientras tanto, seguí siendo el marido ejemplar. El que hace la compra, lleva a la niña al cole, pone la lavadora y no se queja. Ella parecía más tranquila. O más confiada. Ya no se molestaba en fingir excusas muy elaboradas. Me decía que iba a tomar algo con los del curro y salía arreglada como para una boda. Y yo asentía. Le decía, vale, pásalo bien. Y la miraba irse con una sonrisa de hielo. Una semana después, la cámara del coche grabó justo lo que necesitaba. Ella saliendo del portal del tal Luis, dándole un beso en el cuello antes de subirse al coche, y él acariciándole la cintura como si fuera suya. Vi el video en silencio, 3 veces seguidas, sin pestañear. No lloré. Ni grité. Solo sentí una cosa, confirmación. Lo que ya sabía, ahora lo podía demostrar. Y eso, créeme, da una fuerza que no se puede explicar. No es venganza. Es justicia doméstica. Es recuperar el control. Y eso era solo el principio de lo que estaba por venir. No hay una forma bonita de describir el momento en el que uno decide enfrentarse a la persona que le ha destrozado la vida. Se hace porque ya no queda otra, porque seguir callando sería una forma de humillarse aún más. Yo no tenía pensado hacerlo tan pronto, pero una tarde de domingo, mientras ella estaba preparando la cena y Claudia dibujaba en la mesa del comedor, se me escapó una frase que lo cambió todo. No fue premeditado, no fue teatral, fue algo tan simple como, ¿te ha ido bien con Luis esta semana? Ella levantó la cabeza despacio, con ese gesto de quien no entiende si acaba de oír lo que cree haber oído. Se le cayó la cuchara al suelo, hizo un ruido seco contra las baldosas, y el silencio que siguió fue tan pesado que incluso mi hija dejó de colorear. Me miró con los ojos muy abiertos, intentando procesar si había escuchado bien. Andrea tragó saliva, se levantó, fue hasta el fregadero y apoyó las manos en el borde. No me miraba, solo respiraba fuerte. Yo me acerqué, con una calma que me sorprendió a mí mismo, y repetí, te lo pregunto en serio, ¿te ha ido bien con él? Tardó casi un minuto en decir algo, y cuando lo hizo, su voz era casi un susurro, como si intentara no despertar a nadie, aunque estábamos los 3 despiertos. Dijo, no sé de qué hablas, no empieces, por favor. Esa frase, esa cobardía de fingir ignorancia, fue lo que me encendió del todo. Le dije sin rodeos que sabía lo del portal, que había visto cómo lo besaba, que tenía todo grabado y que no quería escuchar más mentiras. Ella giró la cabeza despacio, y entonces sí me miró. En su cara no había sorpresa, ni miedo, ni culpa. Había cansancio, un tipo de resignación que solo aparece cuando alguien ya ha decidido rendirse. Me dijo, no era mi intención que te enteraras así. No lo negaba, no lo disfrazaba, no pedía perdón. Simplemente reconocía que no había querido que lo descubriera, como si el problema fuera haber sido descubierta, no haberme traicionado. Le pedí que se sentara. Claudia nos miraba desde el otro lado de la mesa, y le dije que fuera a su cuarto, que tenía que hablar con su madre. Ella no se movió, estaba asustada, así que fui yo quien la acompañó hasta la habitación. Cuando volví, Andrea estaba de pie junto a la ventana, encendiendo un cigarrillo, algo que no hacía desde hacía años. Me miró sin hablar, soltó el humo despacio y dijo, no me mires así, no me vas a hacer sentir peor de lo que ya me siento.
Me reí sin ganas y le contesté que eso era imposible, que para sentir culpa había que tener algo de vergüenza, y ella hacía tiempo que la había perdido. Dejó el cigarro en el cenicero y me preguntó si de verdad había puesto cámaras en casa. Le dije que sí, que una en el coche, otra en el salón y otra en la entrada, y que si quería se las enseñaba. Me pidió que no lo hiciera, pero ya era tarde. Fui a por el portátil y se lo puse delante. Reproduje el video en silencio, y durante los 40 segundos que duró no apartó la vista. Cuando terminó, me miró y dijo, no sé qué quieres que diga. Le respondí que, al menos, la verdad. Que dijera cuánto tiempo llevaba, quién era ese tipo exactamente, y por qué. Me contestó sin dudar, como si ya lo tuviera preparado, desde hace unos 6 meses. Es del trabajo. Empezó como una tontería, una comida, unas risas, y acabó pasando lo que tenía que pasar. Le pregunté qué era eso que tenía que pasar. Me dijo que no lo sabía, que las cosas simplemente se habían dado así, que no lo había planeado. Esa forma de hablar, tan fría, tan mecánica, me dio más asco que la propia infidelidad. No era solo lo que había hecho, era la falta total de emoción al decirlo. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no, que tampoco era eso. Que simplemente se sentía viva con él, que con él podía reírse, que no se sentía juzgada ni observada. Yo le recordé que yo nunca la había controlado, que siempre había tenido su espacio, que nunca le había pedido explicaciones, y ella me respondió que precisamente ese era el problema, que yo había dejado de importarle. Eras tan correcto, tan predecible, que ya no sabía si estabas conmigo o con tu rutina, me soltó con una calma que me hizo hervir la sangre. Me reí, pero fue un gesto seco, sin rastro de humor, y le dije que era curioso que me acusara de no sentir cuando la que se estaba follando a un compañero de trabajo era ella. No respondió. Solo bajó la mirada y se quedó callada. Pasaron unos minutos así, en silencio. Luego me pidió que no montara un escándalo, que no hiciera daño a Claudia con esto, que no quería separarse, que quería pensar. Le pregunté qué había que pensar exactamente, si quedarse con su familia o con su amante, porque no había más opciones. Me dijo que no era tan simple, que había cosas que yo no entendía, que ella se sentía vacía desde hacía tiempo. Le respondí que no me viniera con excusas baratas, que todos los matrimonios pasan por baches, pero que no todos se van a buscar cariño en los brazos del primero que le sonríe. Entonces perdió el control, subió la voz, me gritó que yo no era perfecto, que ella también se había sentido sola, que hacía meses que no la tocaba. Le dije que era difícil tocar a alguien que huele a otro. Se calló. Fue la única vez que pareció temblar. Después de eso, vino una calma rara, una especie de tregua muda. Ella se sentó, yo me quedé de pie, y durante unos segundos solo se oía el ruido del reloj. Me dijo que si lo que quería era divorciarme, que lo hiciera, que no iba a poner resistencia, pero que no le quitara a Claudia. Le dije que eso lo decidiría un juez, no ella. Y fue ahí cuando se le quebró la voz por primera vez. Me pidió que no arruinara la vida de nuestra hija por un error suyo, que lo que había pasado no tenía que afectar a la niña. Le contesté que ella había pensado en Claudia cuando se metía en esa cama ajena, y no tuvo nada que decir. Apagó el cigarro, se levantó, y se fue a la habitación sin mirarme. Yo me quedé en el salón, mirando el ordenador, todavía con el video en pausa. Pensé en borrarlo, pero lo guardé. No por venganza, sino porque era mi escudo. La prueba de que no estaba loco, de que lo que había visto era real, de que no me lo había inventado. Esa noche dormimos en la misma casa pero en mundos distintos. Ella en la cama matrimonial, yo en el sofá, escuchando cómo se movía en la habitación, cómo abría cajones, cómo lloraba en silencio. No sentí compasión. Solo una rabia fría que me mantenía despierto.
Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos, en los viajes, en los planes, en las promesas, y me di cuenta de que nada de eso servía ya para nada. Todo estaba contaminado. Me levanté a las 5 de la mañana, salí al balcón y esperé el amanecer sin hablar. Cuando la escuché moverse otra vez, supe que también había pasado la noche sin dormir. Entró en el salón con la cara hinchada, se sentó a mi lado y me dijo que si quería que se fuera, lo haría. Le dije que sí. Que hiciera las maletas y se marchara antes de que Claudia despertara, porque no quería que la niña la viera así. Se levantó despacio, sin discutir, y fue a la habitación. Escuché el sonido del armario, las cremalleras, los pasos, y luego la puerta. Ni una lágrima. Ni una palabra de despedida. Solo el ruido de la puerta cerrándose. Cuando bajé a la cocina, el olor a café recién hecho me revolvió el estómago. Había dejado la cafetera encendida, como si fuera un gesto automático, una costumbre más. La apagué y me quedé quieto. Sentí una mezcla de alivio y vacío. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz, era el de después de un terremoto. Uno en el que todavía no sabes si hay más réplicas o ya se acabó todo. Me senté, puse las manos sobre la mesa y esperé a que Claudia bajara. No sabía qué iba a decirle, ni cómo iba a explicarle que su madre ya no iba a dormir allí. Cuando la oí bajar las escaleras y preguntarme por su madre, supe que ese momento iba a doler más que cualquier otra cosa. Y dolió. Porque tuve que mentirle y decirle que su madre había ido unos días a casa de la abuela. Y mientras la abrazaba, supe que no iba a perdonar a Andrea. No por lo que me hizo a mí, sino por lo que le acababa de hacer a nuestra hija. Después de que Andrea se marchara de casa con una maleta medio hecha y una mirada que no decía nada, pasé 2 días en modo automático, cumpliendo con lo básico, levantando a Claudia, preparándole el desayuno, llevándola al colegio, contestando correos del trabajo, limpiando lo mínimo, como si con cada movimiento evitara pensar. Pero pensar era inevitable, sobre todo por las noches, cuando el silencio pesaba y la ausencia se notaba hasta en los huecos del colchón. Me repetía que tenía que mantener la calma, que ya había pasado lo peor, que no valía la pena seguir hundido en el asco, pero no era verdad. Lo peor estaba por venir, y yo no iba a quedarme cruzado de brazos esperando a que se resolviera solo. Cuando alguien te rompe la vida con tanta frialdad, lo mínimo que puedes hacer es devolverle el golpe, no por venganza como concepto abstracto, sino por necesidad. Lo necesitaba como respirar, no para hacer daño por placer, sino para sentir que recuperaba el control de algo, porque durante meses, sin saberlo, había sido un espectador de mi propia humillación. Lo primero que hice fue recopilar todas las pruebas que tenía. Los vídeos, los horarios, los mensajes que había conseguido leer desde la nube donde se sincronizaba su correo sin que ella lo supiera. El tal Luis, que hasta hacía poco era solo una cara conocida entre los padres del cole, ahora tenía nombre, dirección, rutinas y hasta el nombre de su exmujer, que descubrí tras buscar su nombre en redes sociales y encontrar su perfil público. Me senté frente al ordenador durante horas, con una paciencia que no sabía que tenía, anotando todo, ordenando cronológicamente las pruebas, clasificándolas, imprimiendo copias, y guardando versiones digitales en 2 memorias USB. Una la guardé en la caja fuerte del trastero, la otra la dejé en la guantera del coche. No era paranoia, era precaución. No pensaba usar nada de eso todavía, pero necesitaba tener el arma lista para cuando llegara el momento. Después, tomé una decisión más radical. Hablé con el abogado, esta vez con intención firme. Le pedí que preparara la demanda de divorcio, con custodia compartida pero residencia principal conmigo, alegando que Andrea había abandonado el hogar familiar sin justificación, y que su nueva relación afectaba la estabilidad emocional de la niña. Le mostré las pruebas, le expliqué la situación, y él me aseguró que no sería fácil, pero que teníamos base para conseguir lo que pedía.
Me advirtió que si Andrea se ponía agresiva o si decidía pelear en serio, el proceso se alargaría. Le dije que no tenía problema, que yo podía aguantar lo que fuera. Lo que no iba a tolerar era que se saliera con la suya como si nada. Ya no. El siguiente paso fue más delicado. Decidí hablar con la directora del colegio de Claudia. No le conté los detalles, no era necesario, pero le informé que Andrea y yo estábamos separados, que ella se había ido del domicilio familiar, y que por ahora yo era el único que llevaría y recogería a la niña. Lo hice para dejar constancia formal, por si más adelante alguien intentaba jugar sucio. También avisé a los profesores, con una nota sencilla, en la que explicaba que Claudia podía estar más sensible durante las próximas semanas, que agradecía cualquier atención especial. Todos respondieron con educación y preocupación, lo que me dio algo de tranquilidad. El verdadero golpe vino una semana después, cuando me enteré de que Andrea seguía viendo a Luis. No me lo contó ella, obviamente. Lo supe porque un amigo en común, sin saber que ya lo sabía todo, me mandó una foto de ellos en una terraza del centro, agarrados de la mano como si fueran adolescentes. Me escribió, ¿tú sabías esto? Le contesté que sí, que no era nuevo, que agradecía la información pero que ya estaba al tanto. Lo que no le dije fue lo que hice después. Esa misma tarde, imprimí 4 copias del video donde se veía a Andrea saliendo del edificio de Luis, besándolo antes de subir al coche. Las metí en sobres distintos. Uno lo envié a su madre, otro a su padre, el tercero a su hermana y el cuarto a su mejor amiga, la que me sonreía cada vez que nos veíamos en alguna reunión familiar como si no supiera nada. En cada sobre incluí una carta breve, sin insultos, solo datos. Les expliqué que no lo hacía por despecho, sino porque merecían saber la verdad de lo que había pasado, antes de que alguien les contara una versión manipulada. Les pedí que no me respondieran, que no quería mantener contacto, pero que al menos supieran por qué Andrea y yo habíamos llegado a ese punto. Al día siguiente, recibí una llamada de su hermana. No la contesté. Luego un mensaje, no sabía nada. Lo siento mucho. Si necesitas algo, estoy aquí. Lo leí sin emoción y lo borré. No necesitaba aliados. Solo quería que ella supiera que ya no tenía a nadie engañado. Que su historia de víctima no iba a colar. Lo más fuerte vino el viernes por la noche. Andrea apareció en casa, sin avisar, tocando el timbre con insistencia. Claudia ya dormía. Abrí la puerta y ella entró sin pedirme permiso, con la cara desencajada, un sobre en la mano. Me lo tiró encima de la mesa y dijo, ¿qué coño es esto? Le respondí que era la verdad. Que ya era hora de que dejara de fingir y afrontara las consecuencias. Empezó a gritarme, me dijo que era un manipulador, que estaba destrozando su vida, que cómo me atrevía a meter a su familia en esto. Me senté en el sofá, sin responder, mientras ella seguía gritando. Le dije que si no se calmaba, iba a llamar a la policía. Eso la frenó. Se quedó callada unos segundos, luego se dejó caer en la silla del comedor y bajó la cabeza. Dijo que su madre la había llamado llorando, que su padre la había echado de casa, que su hermana no le respondía los mensajes. Le pregunté si de verdad esperaba que todos aplaudieran su aventura. Me miró con odio, me dijo que me había convertido en una persona horrible. Le contesté que yo no me había acostado con nadie, que no había roto una familia, que simplemente había mostrado lo que ella hizo. Se quedó en silencio. Le ofrecí un vaso de agua, lo rechazó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sin rabia, que quería llegar a un acuerdo, que no quería guerra. Le respondí que eso ya no dependía de ella. Que tendría que hablar con mi abogado. Me pidió que no involucrara más a Claudia. Le aseguré que jamás haría nada para dañar a nuestra hija, que por eso mismo no podía permitir que viviera bajo el mismo techo con alguien que había mentido con esa naturalidad.
Antes de irse, me dijo que todavía me quería. No supe si reírme o escupirle la cara. Me limité a mirarla. Le dije que ese tipo de frases ya no significaban nada. Que ahora las decisiones se tomaban por papeles, no por sentimientos. Y que no pensaba volver a ser el que pone la otra mejilla. Abrió la puerta y se fue sin despedirse. Cerré con llave, subí las escaleras y me asomé al cuarto de Claudia. Dormía tranquila, abrazada a su peluche. Me senté a su lado, le acaricié el pelo, y me prometí que nunca más iba a permitir que nadie entrara en nuestras vidas sin merecerlo. Andrea ya era parte del pasado, y lo único que me importaba era proteger lo que quedaba intacto. Habían pasado 2 semanas desde que Andrea vino a casa por última vez. No había vuelto a aparecer, no había llamado, no había mandado mensajes, ni siquiera para preguntar por Claudia. No me sorprendió. Ella sabía que cualquier contacto conmigo se traduciría en una conversación que no estaba preparada para tener. Pero yo sí lo estaba. Estaba esperando ese momento con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no iba a ser fácil, pero no me importaba. Después de todo lo que había hecho, lo mínimo que le debía a nuestra historia, y sobre todo a nuestra hija, era cerrar esto con las cartas sobre la mesa, sin juegos, sin adornos, sin farsas. El domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno para Claudia, recibí un mensaje suyo. Era corto, directo. ¿Podemos hablar esta tarde? Sin gritos. Solo tú y yo. Le contesté que sí, que viniera a las 5, que Claudia estaría con una amiga y tendríamos la casa vacía. Pasé el resto del día sin darle vueltas. Ya no era un tema emocional, era un cierre práctico. Necesitaba tener esa conversación no para reconciliarnos, porque eso estaba descartado desde el día en que la vi besarse con otro, sino para dejar las cosas claras, sin espacio para las versiones falsas, sin dudas, sin pendientes. A las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba. Pelo recogido, ropa sencilla, sin maquillaje. No traía nada en las manos, ni bolso, ni móvil, ni llaves. Como si venir aquí fuera un acto puramente simbólico, una visita para poner fin a una etapa. Le ofrecí sentarse en el salón, lo hizo sin hablar. Yo me senté enfrente, en el mismo lugar donde semanas antes había visto el video de su traición. Pasaron unos segundos en silencio, hasta que ella fue la primera en hablar. Dijo que había estado pensando mucho, que los días sin ver a Claudia la estaban matando, que no se esperaba que todo se derrumbara tan rápido. Yo no la interrumpí. Solo la miré. Continuó diciendo que no vino a pedirme perdón, porque sabía que eso no arreglaba nada, pero que quería explicarme cómo había llegado a ese punto. Le pregunté si pensaba que eso me importaba a estas alturas. Me respondió que no sabía, pero que necesitaba decirlo. Le di la libertad. Le dije, habla. Ya nada puede ser peor de lo que fue. Me explicó que llevaba años sintiéndose desconectada, no por culpa mía, según sus palabras, sino por su propia cabeza, por sus vacíos, por sus frustraciones. Que en algún momento había dejado de sentirse deseada, no porque yo no la mirara, sino porque ya no encontraba en nuestra rutina lo que ella creía necesitar. Dijo que no buscó a Luis, que no lo eligió, que simplemente apareció y se dio cuenta de que con él recuperaba una parte de sí misma. Yo le pregunté si creía que eso justificaba lo que hizo. Me dijo que no, que nada lo justificaba, pero que ahora entendía que no fue solo sexo ni solo evasión. Que fue una mezcla de querer sentirse otra persona, aunque fuera por ratos. Le dije que eso era muy bonito para escribirlo en un diario, pero que la realidad era que había jodido una familia y que ahora tenía que asumirlo. Me miró sin llorar, pero con los ojos húmedos, y dijo que sí, que lo sabía, y que por eso estaba allí, para ver si al menos podíamos llevar esto de una manera civilizada. Le pregunté qué entendía ella por civilizada.
Me dijo que no quería una guerra, que no quería que Claudia creciera en medio de reproches, que no pensaba pelear por la custodia porque sabía que yo podía ofrecerle más estabilidad, pero que quería estar presente, ver a su hija, llevarla al cine, recogerla del colegio, tenerla algunos fines de semana. Le respondí que eso no lo decidiría yo, que ya estaba en manos de los abogados, pero que si ella estaba dispuesta a aceptar condiciones claras y ser responsable, no iba a ponerle trabas. Le pregunté si seguía viéndose con Luis. Me dijo que no, que después de todo lo que pasó, no tenía sentido. Que había sido bonito hasta que se convirtió en el origen de su caída. Le pregunté si lo extrañaba. Me miró a los ojos y dijo que no, que nunca fue amor, solo una válvula de escape. Le dije que entonces había destrozado todo por algo tan miserable que ni siquiera valía la pena defender. Ella asintió. No discutió. Le pedí que fuera honesta conmigo por última vez. Que me dijera si alguna vez pensó dejarme por él. Me dijo que sí, que lo pensó más de una vez, pero que nunca se atrevió porque, a pesar de todo, nunca dejó de verme como su familia. Le respondí que familia no es alguien que te clava un cuchillo por la espalda mientras sonríe. Que lo que ella hizo no se podía reparar con explicaciones tardías ni con autocrítica superficial. Que no la odiaba, pero que tampoco la perdonaba. Ella me preguntó si algún día lo haría. Le respondí que no lo sabía, pero que si esperaba una escena de reconciliación o algún tipo de redención, estaba perdiendo el tiempo. Pasó un rato sin que ninguno hablara. Luego me preguntó si todavía la quería. Le dije que no. Me preguntó si alguna vez volvería a confiar en otra persona. Le dije que no lo sabía. Me preguntó si iba a buscar a alguien más, si me veía rehaciendo mi vida con otra mujer. Le dije que ahora mismo solo quería ser un buen padre, trabajar, y no pensar más de lo necesario. Me dijo que eso sonaba triste. Le respondí que lo que sonaba triste era haber tirado por la borda 12 años por un calentón. Antes de irse, me pidió ver a Claudia ese mismo día, aunque fuera un rato. Le dije que sí, que la pasara a buscar a casa de su amiga, que pasara la tarde con ella, pero que no la usara como excusa para venir a esta casa cuando quisiera. Que si quería retomar su papel como madre, tenía que respetar los tiempos, los espacios, y sobre todo, no volver a usar a la niña como escudo para limpiar su imagen. Ella me dio su palabra. Me dijo que no iba a cometer ese error. Que todo lo que quería era recuperar algo de lo que perdió. Se levantó, me miró por última vez, y dijo algo que me tomó por sorpresa: si pudiera volver atrás, no lo haría. No lo dijo como quien se arrepiente, sino como quien acepta que lo hecho está. No respondí. Se fue. Cerré la puerta sin mirar por la ventana. Esa fue la última vez que hablamos de verdad. Todo lo que vino después fueron intercambios cordiales por correo o mensajes breves para organizar visitas con Claudia. Ningún te echo de menos, ningún ojalá las cosas fueran diferentes, ningún intento de reconquistarme. Ella entendió que ya no había espacio. Y yo entendí que a veces, cuando alguien se va, es mejor no detenerlo. Desde aquella última conversación con Andrea ha pasado un mes exacto. 30 días sin verla en esta casa, sin oír sus pasos por el pasillo, sin que el sonido de las llaves en la puerta me haga mirar esperando algo. 30 días en los que he seguido con mi vida de manera funcional, no por fortaleza emocional ni porque me haya recuperado, sino porque no hay otra. Claudia sigue yendo al colegio, sigue preguntando por su madre con naturalidad, sigue creyendo que esta es solo una etapa complicada, no una ruptura definitiva. A veces, cuando me habla de lo bien que lo pasó con ella el sábado o de que le gustaría que algún día volviéramos a estar juntos, me dan ganas de decirle que eso no va a pasar nunca, que su madre eligió un camino del que no se vuelve, pero me callo, porque su mundo no necesita ahora una verdad tan cruda. Yo me la guardo, como me he guardado todo desde que empezó esta historia,
y la dejo vivir en la versión edulcorada en la que sus padres son dos personas que todavía se respetan. Lo curioso de este mes es que, a pesar de haberlo pasado prácticamente entero en estado de alerta, no ha habido una sola vez en que me haya arrepentido de cómo actué. No me pesa haberla enfrentado, no me pesa haberla desenmascarado delante de los suyos, no me pesa haberle dicho que ya no la quería. Lo único que me duele es no haberme dado cuenta antes, no haber prestado atención a esas señales que ahora me parecen tan obvias. A veces pienso que, si me hubiese atrevido a preguntar más, si hubiese tenido el valor de decirle lo que sentía cuando todo empezó a torcerse, quizás habría podido evitar el final. Pero no, no me engaño. Andrea no se fue por falta de comunicación, se fue porque quiso, porque eligió otra cosa, porque en algún momento decidió que su satisfacción personal estaba por encima de todo lo que habíamos construido. Durante estos días he hablado con pocas personas del tema. Un par de amigos, gente que sabía algo o que terminó enterándose porque, como pasa siempre en estos casos, las historias corren y se deforman. Algunos me dijeron que lo sentían, otros que hiciera borrón y cuenta nueva, y alguno incluso me recomendó que me metiera en Tinder, como si eso fuera una solución. No les culpo, cada uno habla desde su experiencia, desde su idea de lo que es superar una traición. Pero yo no estoy ahí. No tengo ninguna prisa por rehacer nada, ni quiero volver al mercado, ni busco que otra persona me saque del agujero. No necesito parches. Necesito procesar, entender, digerir. Quiero mirar atrás y no tener que revivir la rabia. Quiero poder cruzarme con Andrea un día y no sentir que tengo que bajarme del coche para no perder los nervios. Todavía no he llegado a ese punto, pero sé que estoy en camino. En cuanto al proceso legal, las cosas van como deben. Mi abogado se está encargando de todo, y Andrea ha cumplido con lo que prometió, no ha puesto trabas, no ha pedido condiciones imposibles, no ha usado a Claudia como moneda de cambio. Supongo que esa es su manera de compensar lo que hizo, o quizás solo intenta mantener una imagen digna ante los demás. Me da igual. Mientras cumpla y no interfiera en la estabilidad de mi hija, puede hacer lo que quiera. Yo, por mi parte, he decidido que este año no me voy a mover de esta casa. Aunque cada rincón me recuerde algo, aunque la cama siga oliendo a una historia que ya no existe, no me voy a ir. No todavía. Necesito transformar este lugar antes de abandonarlo. Quiero que sea mío de nuevo, sin ella, sin sus cosas, sin su sombra. Los fines de semana que Claudia pasa con su madre, aprovecho para ordenar. Tiro ropa vieja, libros que nunca volveré a leer, recuerdos que solo sirven para hacer daño. El otro día encontré una caja con fotos de nuestro primer viaje juntos, antes de casarnos. Las estuve mirando un rato, no con nostalgia, sino con una especie. ¿Tú sabes lo que es ver a tu mujer besarse con otro tío a escasos metros de tu hija, y que encima ella te mire como si tú fueras el intruso? Pues eso me pasó a mí hace menos de un mes, en un sitio tan normal como el cumpleaños de la vecina del tercero. El tipo era del grupo de padres del colegio, uno de esos tíos que siempre están en todas, con sus zapatillas blancas impolutas y su barba arregladita como si viviera en Instagram. Y yo, como un gilipollas, sujetando una bolsa de regalos y un pack de cervezas. A ver, te pongo en situación rápido. Sábado por la tarde, cumpleaños infantil en el parque comunitario de nuestra urbanización, en las afueras de Sevilla. Hay colchonetas, globos, padres fingiendo que se llevan bien y niños gritando como si fueran ultras del Betis. Andrea, mi mujer, mi exmujer, ya veremos, fue con Claudia antes que yo porque yo tenía que pasar por el Carrefour a por unas cosas. Cuando llego, me cruzo con el imbécil el padre moderno, que me saluda como si fuéramos colegas. Me sonríe y me dice, tu chica está por ahí con los peques. Tu chica. Como si yo no supiera ni con quién he venido. Voy hacia la zona de las mesas, y desde lejos los veo. Ella está de espaldas, pero él no.
Él está enfrente, hablando bajito, y de repente le aparta un mechón de pelo de la cara. No es un gesto casual. No es un gesto de amigos. Es íntimo, lento, de esos que solo se hacen si ya hay algo. Y ella, en vez de apartarse, se ríe. Una risa suave, jodidamente familiar. Esa risa que antes era mía. Y luego pasa lo que te he dicho, él se acerca, la besa. No un beso de película, no un escándalo, pero sí algo más que un roce. Y cuando se separan, ella me ve. Me ve. Y no hace nada. No se disculpa, no se aparta, no cambia de cara. Solo me mira. Como si no fuera gran cosa. Como si yo no existiera. No te imaginas lo que es eso. Que te borren con la mirada. Y lo peor es que Claudia, nuestra hija, estaba a escasos metros, jugando con una piñata. Yo no dije nada. No monté una escena. Me tragué el veneno, saludé a unos padres, dejé los regalos en la mesa como si no hubiera visto nada y me senté a ver cómo mi mundo se deshacía delante de mí, entre bolsas de chuches y niños disfrazados de dinosaurios. Ese fue el principio. O más bien, ese fue el final del principio. Porque a partir de ahí, todo empezó a caer por su propio peso. Pequeños detalles que antes no cuadraban de repente empezaron a tener sentido. Las risitas tontas con el móvil. Las escapadas al pilates. Las duchas a horas raras. Las preguntas sobre qué días yo iba a teletrabajar desde casa. No tuve que revisar su móvil. No hice de detective. No instalé cámaras ni seguimientos. No hizo falta. Porque lo que vi aquel día, con mis propios ojos, valía más que cualquier prueba. El gesto.